3, 2, 1, comenzamos. ¿De qué será el tema de hoy, Randy? Bueno, de cómo crear nuestra realidad. Sí, ese tema es súper apasionante. Vamos a hablar de los actos lingüísticos. Vamos a enfocarnos en 3 específicamente. Entonces, ¿quieres comenzar explicando qué son los actos lingüísticos? Los actos lingüísticos es una teoría que surgió de un autor que era John Austin. Él se dio cuenta que hasta ese momento, hasta principios del siglo XX, se había estudiado cómo se relacionan las palabras que decimos con el mundo exterior. Y eso se basa en condiciones de verdad. La condición de verdad significa qué es lo que hace que si decimos un gato tiene 4 patas, realmente en el exterior, en el mundo real, hay un gato que tiene 4 patas y todo el mundo lo puede comprobar. Esas son las condiciones de verdad. Pero Austin se dio cuenta que la mayoría de las cosas que decimos cotidianamente y las más importantes en nuestra realidad humana no tienen condiciones de verdad. Por ejemplo, cuando prometo algo, no hay algo exterior en el mundo real que corresponda con esa promesa que yo estoy haciendo. Al contrario, yo la estoy creando. Yo estoy creando esa situación en la cual me estoy comprometiendo con una acción que voy a tomar. Lo mismo pasa con las otras 2 que vamos a trabajar hoy, la declaración y la petición. Quizás la declaración es la más básica. Comenzamos entonces por la declaración. Entonces, si entendí, cuando hablamos de lenguaje, estamos creando la realidad. Estamos partiendo de algo que no podemos ver visiblemente en el exterior, sino, por ejemplo, cuando es una promesa o una petición, yo estoy creando algo que va a suceder en el futuro, que se va a manifestar en el futuro. ¿Es así? Sí, excepto la declaración que se está manifestando en el presente. Ok, entonces hablemos de la declaración. Ajá. ¿Qué es la declaración? Bueno, una declaración es cuando estamos creando una realidad con la misma palabra que estamos pronunciando. Entonces, el ejemplo clásico es el matrimonio, o sea, les declaro marido y mujer. Esa declaración, lo que Austin dijo es que la persona que lo declara tiene que tener la autoridad para que eso se haga real. Socialmente nosotros le dimos el poder, por ejemplo, a un abogado, a un padre, a una persona que tiene el poder de decir, lo declaro marido y mujer. Exactamente. Si lo dice esa persona que le hemos dado ese poder, sí va a ser válido y a partir de ahí la realidad va a ser distinta. Esas personas van a actuar como marido y mujer. Pero si lo dice otra persona que no tiene autoridad, pues no va a ser válido. Otro ejemplo sería un título universitario. Lo tiene que decir una autoridad universitaria. Si lo dice cualquiera, te doy la licenciatura, no vale. Pero si lo dice la autoridad universitaria, pues sí vale. Entonces, estas son declaraciones externas que hacen las personas, un ente que tiene una autoridad a una persona y le crea esa realidad, le empieza a crear esa realidad a partir de eso que declaró. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos declaraciones hacia nosotros mismos? ¿Se puede? Ese es un punto muy interesante que desarrolló Rafael Echeverría, que es uno de los padres del coaching. Del coaching ontológico. Ontológico precisamente significa que creamos nuestra realidad a través del lenguaje. Del lenguaje y de los actos lingüísticos o actos de habla también se conocen. Entonces, él dijo lo mismo que Austin hablaba para la sociedad en general, él dijo también lo podemos hacer para nosotros mismos. La diferencia es que nos estamos dando la autoridad a nosotros mismos y no tenemos que creer esa autoridad para que sea válida la declaración que estamos haciendo. Entonces, habría que tener en cuenta también en qué contextos si tenemos esa autoridad para crear nuestra propia realidad. Ahorita que hablas tú, me recuerdo de los ámbitos que habla Alejandra Llamas. Estar en tu ámbito es, digamos, estar como en un círculo que tú tenés alrededor y es decir, es tu círculo de influencia de qué sí puedes lograr o qué sí puedes hacer a través de tus herramientas, de las técnicas que tenés, de las condiciones de vida. Entonces, es saber identificar qué puedo crear yo a través de ese ámbito que yo estoy, en el que sí puedo influir. Exactamente. Dentro de ese ámbito puedo crear declaraciones en las que voy a tener la misma autoridad como si fuera el padre o el poder universitario o cualquier otra institución. Un ejemplo puede ser, yo soy feliz. Sí. O yo soy bondadosa. O yo soy buena haciendo proyectos. Yo soy disciplinado, yo soy madrugador. Todo eso está dentro de mi ámbito que sí lo puedo cumplir. Es una declaración que yo estoy haciendo de mí. Exactamente. Y bueno, pero ¿por qué es importante esto? Creo que esa es la guinda del pastel de este episodio. Pues creo que en lo que se refiere a las relaciones sociales, que son las que más trabajó Austin y Searle, que vino después, lo importante es cómo creamos esa realidad en interacciones sociales, en interacciones con otras personas, y también pues cómo esas interacciones van creando confianza, que quizás es lo más importante de todo. O sea, si yo doy una promesa y cumplo esa promesa, la otra persona va a confiar en mí, y a partir de que sea repetido va a decir, pues Randy es confiable, entonces puedo tomar acciones conjuntas, puedo colaborar
También si yo hago una petición, voy a abrir la puerta a que la otra persona colabore conmigo. Entonces si quieres, vayamos al ámbito de las peticiones. Y aquí es súper importante el lenguaje que utilizamos al hacer una petición, porque puede ser que yo te esté haciendo una petición a ti, pero mi lenguaje sea muy ambiguo, que no se logre comprender que es una petición la que te estoy haciendo. Por ejemplo, Randy, juntémonos mañana a las 5 de la mañana. Entonces, esa es una petición que te estoy haciendo y tú puedes decirme sí, no, o me puedes replantear a mí otra solución u otra idea. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa petición sí se comprenda? Hay como una estructura más completa, que sería primero un verbo, porque son actos, por eso son actos de habla. Ajá. Nos vamos a comprometer con ese verbo. Después, una condición sobre qué vamos a... 5 de la mañana, por ejemplo, sería la condición. Y esa sería la condición de cumplir esa petición. Entonces, dame el ejemplo. Entonces, Eva, te pido que mañana nos reunamos a las 5 de la mañana. Esa sería la petición súper formal. Ahora, podemos hacerla indirecta, pero claro, cuanto más indirecta la hagamos, pues... Más ambiguo se vuelve. Y la otra persona no va a comprender que tú le estás esperando una respuesta de un sí o un no. Entonces, el objetivo es saber, cuando quiero hacer una petición, hacerlo súper intencional, estructurándolo, para que la otra persona no dejar ambigüedades de no se sabe, ¿verdad? Un típico ejemplo que se puede poner cuando dejamos ambigüedades es cuando un grupo de amigas o amigos decimos, juntémonos, deberíamos de juntarnos. Pero ¿eso qué es? Eso no tiene una fecha, no tiene unas condiciones de cumplimiento. Ajá, o sea, ¿y queda en el aire? Lo más importante es cuáles son esas condiciones en las cuales ambas personas que se están comprometiendo van a aceptar que sí se cumple la petición. Entonces, pues sobre qué objeto se va a actuar, sobre qué tiempo, lugar, etc. Bien directo e intencional, esperando que la respuesta que la otra persona te pueda dar, exactamente, sí o no. Quizás como tú decías, lo más interesante de una petición es que va en ambas vías, a diferencia de los otros. La declaración la puedo hacer yo solo o la puede hacer la persona que tiene autoridad. La promesa también la hago yo solo y la otra persona va a esperar que la cumpla, pero soy yo solo el que me comprometo conmigo mismo. Pero la petición sí va en ambas vías. Yo pido y tú tienes que aceptar la petición o no. O no. Y está bien también si no te aceptan una petición. Y la tercera que vamos a hablar son las promesas. Entonces, ahí implica un compromiso. Sí, implícitamente. Pues, podríamos decir, no implícito, es de una vez es un compromiso. Uh-huh. O sea, de hecho, el compromiso sería otro acto de habla, pero está muy relacionado con la promesa, casi lo mismo. Entonces, igual, hay un verbo, porque todos son acciones, lo que estamos diciendo, por eso son actos de habla. Actos de habla. Y hay una condición, igual, en la que se va a cumplir o no eso a lo que me estoy comprometiendo, a la promesa que estoy haciendo. Y la otra persona va como a estar alerta de que sí cumpla esa promesa, porque tenemos, como seres humanos en general, pero también socialmente, tenemos como la predisposición a que sí vamos a cumplir lo que decimos. Entonces, eso es lo importante de los actos de habla, que partimos de esa confianza, de que si yo digo que voy a hacer algo, pues los otros esperan que sí lo voy a hacer. Si yo rompo esa confianza, pues va a ser muy grave también para mi credibilidad como persona que haya roto esa confianza. Exactamente, porque los demás me están dando esa confianza. Pero sí es interesante también hacer conciencia que partimos de esa confianza y que tenemos que ayudar a construir, porque esa confianza es la que nos va a dar también sinergia para ayudarnos unos a otros y tomar acciones en común, por eso son actos de habla, porque algunas acciones las puedo tomar yo solo cuando una declaración conmigo mismo o una promesa conmigo mismo, pero otras, quizás las más interesantes, es cuando creamos esa colaboración con las otras personas. Sí, cuando empezamos a estudiar este tema de los actos del habla, bueno, tú llevas mucho más tiempo, yo sé, porque hasta querés escribir un libro de actos lingüísticos, pero cuando yo fui más consciente de esto fue en el 2020, en un curso que recibí, y sí me ayudó a saber decir, bueno, cuándo es una declaración, cuándo voy a hacer una petición más formal, cuándo me voy a comprometer, y eso me lleva a crear mi realidad. Yo creo que ese es el mensaje central, que yo a través de mis palabras estoy creando lo que es invisible, lo vuelvo tangible en un mundo real. Tú hablabas de la disciplina, bueno, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a ir al gimnasio, por ejemplo. Uh-huh. Ahí estoy haciendo una declaración y a la vez también un compromiso. Entonces, a través de ese lenguaje creo la realidad. Sí.
una forma de verlo sería que la realidad externa, la que está objetiva en la naturaleza, es bastante ambigua, incierta, lo que decimos del buca. Sí. Entonces, esa es una de las razones por las que existen los saltos de habla, porque si dentro de ese abanico de posibilidades confusas que tenemos afuera, decimos, esto es lo que vamos a hacer, entonces ya yo puedo, no tengo que estar con quizás la ansiedad de qué va a ocurrir, sino ya puedo saber que lo que va a ocurrir es lo que acordamos. Tengo un buen ejemplo de eso. Triste, pero bueno. Ayer tenía un camino, ¿verdad? Bueno, la analogía. Yo tenía que decidir si aceptaba algo o no lo aceptaba. Fue difícil porque obviamente mi mente decía sí, aceptarlo, sí, dale, sí, participar en esto que iba a hacer, pero mis prioridades me decían, esto se está saliendo de tus prioridades. Entonces, algo súper interesante es que una prioridad para mí es una declaración que yo hice para mí. Es decir, mis prioridades son estas, que lo vimos en el círculo de la vida. Entonces yo identifiqué mis prioridades y dije, bueno, es esto. Y cuando me encontré en este camino muy sexy, si lo quieres llamar, que quería tirarme a eso, o no sé si sexy es la palabra, pero muy llamativo, muy llamativo, pero cuando me di cuenta que me estaba saliendo de mis prioridades, entonces tuve que elegir y decir no. Y aquí entra un poco es una declaración que yo me hice a mí, de decir, no lo acepto ahorita, en un futuro puede venir una buena oportunidad para mí, pero eso, ahí creé mi realidad, porque solté algo y creó mi realidad. Y lo difícil, tal vez solo para completar esta idea, es a veces duele más decir no sí. que el sí. Pero eso es un acto lingüístico al final. Exactamente, o sea, estamos creando una posibilidad de realidad, pero tenemos que renunciar a todas las demás, porque nos tenemos que comprometer con eso. Entonces, pues esa es la parte difícil, pero también esa es la parte que quizás nos hace crecer o nos hace lograr un objetivo, porque si estamos en todo, no estamos en nada. Entonces, si nos comprometemos con ese, es más probable que logremos eso, pero tenemos que renunciar a los otros. Y es bien difícil de renunciar a los otros, porque o al menos a mí me queda en la mente, y si hubiera, sí. Pero y si era una buena oportunidad, y si, no, entonces como que los pensamientos rumiantes de decir, renuncia a eso, y lo extraño es que como que solo ves esa posibilidad, y realmente al decir no a esto, que ya lo estaba pensando y interpretando diferente. Yo dije, se me están abriendo otro abanico de posibilidades a las cuales ya les había dicho que sí. Entonces, bueno, súper interesante. Pues quizá cabe mencionar que eso lo podemos trabajar con nuestro workbook. El workbook, ya casi está. Ya casi está, y lo vamos a ver. Entonces, les queremos compartir un workbook gratuito donde podemos trabajar este asunto de a qué renunciamos. Que de hecho, si lo queremos conectar también con el modelo de Campbell que hablamos anteriormente, hay una fase dentro de la aventura que es el precio que debemos pagar. ¿Es en serio? Sí. Voy por esa fase, estoy pagando un precio. Un precio que voy a renunciar a algo. O sea, el héroe en algún momento tiene que dejar algo sexy, como tú decías, algo que había querido, porque lo tiene que entregar para poder llegar a... Sí, y es que esa era lo que yo creía que era mi ruta. Pero en este momento solo no se puede, porque me comprometí a otras prioridades y ahí voy en el camino de renunciar a algo sexy. Bueno, pues supongo que todo tiene un precio. Sí, no, y sé que se me van a abrir más puertas, y ese precio también le da valor a lo que sí logramos. O sea, esa renuncia en algún momento después va a ser que si lo otro se hizo grande, se hizo más grande gracias a esa renuncia, de alguna manera. Ojalá. Voy a regresar al episodio 9 de aquí a un par de años y te digo si es cierto o no. Bueno, Ronnie Machado, excelente. Gracias por todos los conocimientos que nos transmitiste el día de hoy. Bueno, igual, muchas gracias, Eva. Bye.